¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. Este video está dedicado al cónsul Juan Gabriel Morales. ¿Sabían que el gran pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, llamado el príncipe de los pintores, era además un acertado y exitoso diplomático? Les platicaré de ello mientras dibujo. Peter Paul Rubens vio la luz en el siglo XVI un 28 de junio de 1577 en la actual Alemania, siendo el sexto hijo de Jan Rubens, abogado y funcionario municipal en Amberes, y su esposa María, durante una época turbulenta que dividía y redibujaba la hegemonía entre las religiones por el juego de la guerra o el ajedrez entre católicos y protestantes, considerado el más importante artista barroco de la Europa septentrional o Europa del Norte, área que comprende principalmente los países nórdicos de Finlandia, Islandia y Noruega, los llamados países vikingos. Sus contemporáneos lo describen como un hombre reservado, honesto, coleccionista de arte, gran diplomático, políglota y humanista, además de ser caballero del rey Felipe IV de España y de Carlos I de Inglaterra. Fue además un pintor muy apreciado en su tiempo. Se ha referido a él como el Homero de la pintura, en referencia al antiguo poeta griego, por un gran admirador, el pintor francés Eugène Delacroix, autor de la icónica pintura La libertad guiando al pueblo. El humanismo fue un movimiento filosófico, científico y estético, cuyos orígenes nos llevan a la Italia del siglo XIV, que colocó al hombre como centro de su visión del mundo, desempolvando la obra y tradiciones de la cultura grecolomana. Como artista, Rubens logró crear un estilo único en el arte barroco, corriente artística donde convergen el realismo y la intensidad de colores en un fuerte contraste de luces y sombras, basándose en el realismo de la pintura flamenca y el colorido italiano con el arte renacentista. Como diplomático, gran mediador de paz, su mayor logro consistió en facilitar el acuerdo final de paz entre la católica España y la protestante Inglaterra, tras un largo conflicto heredado por las casas reinantes. A la muerte de su padre cuando contaba con 10 años, su madre regresaría a Amberes, en la región flamenca o Flandes, una de las 3 regiones que componen la actual Bélgica, territorio bajo el dominio del Imperio Español en aquella época conocido como los Países Bajos Españoles, lugar que habían abandonado tras las creencias religiosas calvinistas de su padre, antiguo católico en medio de la persecución a los protestantes, donde abrazaría nuevamente el catolicismo, al tiempo que el joven pintor estudiaba en la Escuela Católica de los Jesuitas en Colonia y posteriormente en la Escuela Latina de Rombart-Bendorf, envuelto en la cultura clásica griega y romana. Amberes, con su dinámico puerto, era en el siglo XVI un importante centro de negocios. El diplomático, paciente y complicado protocolo cortesano de gran utilidad en los años por venir lo adquiriría al ser paje o asistente de la condesa Margarita, miembro de la noble e influyente familia de los Países Bajos de los Habsburgo. Se formaría como pintor bajo la guía de 3 artistas, siendo Otto Vaenius quien tendría la primera gran influencia en su vida al impulsarlo a realizar el decisivo y tradicional viaje a Italia, donde conocería las obras maestras de Tiziano, Tintoretto, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, además de la escultura grecorromana antigua, quienes influirían fuertemente en él. Fue ese mismo viaje que realizaría Francisco de Goya en el siglo XVIII, derivando su famoso cuaderno italiano, con bocetos y anotaciones de viaje. En Italia trabajaría por casi 10 años para el duque de Manto, su gran mentor quien lo enviaría como emisario a la corte del rey Felipe III de España, donde realizaría algunas obras. A la muerte de su madre regresa a Amberes, ahora pacífica ciudad gracias a la Tregua de Amberes o la Tregua de los 12 años, instalando su importante y concurrida casa-taller, contratando un gran número de asistentes derivado de una alta demanda. Ahí se convertiría en pintor de la corte de Albert, archiduque de Austria, y su esposa la infanta española Isabel, virreyes de los Países Bajos al servicio de la corona española. El proceso creativo de sus pinturas en su taller se ha clasificado en 3, las elaboradas por él mismo, las realizadas por su mano concentrándose solo en algunas partes, principalmente los ojos y las manos, y finalmente la realización del boceto y toques finales, mientras sus asistentes trabajaban las fases intermedias bajo su supervisión. Actualmente se conocen alrededor de 9.000 dibujos suyos realizados por su propia mano, conservándose a la vez 1.500 cuadros aproximadamente. El destino añadiría otra pincelada a su vida al casarse con Isabella Brandt en 1906, hija de un importante funcionario en Amberes y con quien procrearía 3 hijos.
Contrario a su carácter mesurado, su colorida obra está envuelta en grandiosidad y dramatismo, emotiva, decorativa, monumental, dinámica, de composición compleja donde el dibujo juega un papel primordial. Es distintiva principalmente por sus redondeadas figuras femeninas dramáticas, musculosas, carnosas, sensuales y blancas, con expresivos ojos saltones, con una cercanía coqueta a la gordura, lejos aún del producto de la comida chatarra de nuestros días. Por esas características, a sus representativas doncellas se les conocería como mujer rubenesca. Siglos más tarde, el pintor latinoamericano Fernando Botero llevaría el retrato de la gordura al extremo, directa y sin remordimiento alguno. Su obra abarcaría, además del tema religioso, el mitológico, como sus cuadros Las Tres Gracias y El rapto de las hijas de Leucipo, el paisaje, el costumbrismo, como en El Jardín del Amor, cartones para tapices, al igual que Francisco de Goya en su tiempo, temas de casa, batallas y retrato. Inmortalizaría a su esposa en varios retratos, siendo el más representativo el lienzo en óleo Autorretrato con su esposa Isabella Brandt, pintado durante el primer año de casados, realizada en tela sobre madera con medidas de 178 por 136.5 centímetros. Muestra a la pareja sentada ante una madreselva, arbusto que simboliza el amor y la fidelidad conyugal, al tiempo que sus manos derechas unidas expresaban su condición marital. Irónicamente, en un tiempo de conflictos religiosos, sería la Iglesia Contrarreformista de Flandes uno de sus más fieles creyentes, además de clientes, para quien su obra religiosa poseía una fuerte espiritualidad renovada. Como parte de esas obras se cuenta el tríptico de la resurrección de la cruz en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes. Sería a partir de 1620 cuando se expande su producción a través de diversas cortes europeas a raíz de importantes encargos. Dos ejemplos. En Francia, la historia de la controvertida y temida reina María de Medici, para el Palacio de Luxemburgo en París, donde representaba su vida a través de un conjunto de pinturas alegóricas que terminaría en 1625. María de Medici, de quien gira una leyenda negra, miembro de la legendaria y antigua familia italiana que en su tiempo apoyarían artistas como Botticelli y Leonardo da Vinci, fue coleccionista y mecenas de arte. Sería la misma reina que el gran botánico y adivino Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, le advertiría la repentina muerte de su esposo Enrique IV de Navarra y de todos sus hijos, sobreviviéndoles. Fue durante su regencia y el reinado de su hijo Carlos IX cuando se desencadena la sangrienta matanza de San Bartolomeo, dentro de las guerras de religión en Francia como consecuencia de la rivalidad política entre católicos y protestantes franceses, conocidos como hugonotes, y su asesinato en masa. Para 1621 se puso fin a la tregua de Amberes, concentrando repetidos viajes diplomáticos sin pausar su actividad artística entre las cortes inglesas y españolas en intentos de paz entre los Países Bajos españoles y la República de las 7 Provincias Unidas en una geografía muy diferente a la que conocemos hoy en día. Gracias a sus esfuerzos diplomáticos, lograría el título de caballero, además del nombramiento por los reyes españoles en 1624 de gentilhombre, siendo un caballero al servicio de un rey o de un noble. En 1626 fallece su esposa Isabel Brandt a los 34 años, víctima de la peste, una de las mortales epidemias de la humanidad. Nostradamus perdería a su esposa de la misma manera. 2 años más tarde se traslada a España, siguiendo su destino bajo las órdenes de los virreyes de Flandes. Durante su estancia en Madrid realizaría un gran número de encargos del rey Felipe IV, llamado el Rey Planeta, el Grande, creyéndose esto por la extensión de sus territorios, conociéndose además con un nombre menos halagador, el Pasmado. Durante su reino España fue afectada por una recesión económica que afectaría a toda Europa. Ahí, Rubens fue nombrado secretario del Consejo Privado del Rey. En la corte española conocería e influiría a un grande de la pintura universal y genio del arte español, convirtiéndose en su mentor, Diego Velázquez, autor del célebre cuadro Las Meninas, donde inmortalizaría a la infanta Margarita, hija de Felipe IV, siendo así como el deseo del destino entrelazaría las vidas de dos grandes. En 1629 sería igualmente ennoblecido por el rey Carlos I de Inglaterra al nombrarlo caballero, al tiempo que la Universidad de Cambridge le otorgaba el título honorífico de maestro en arte.
Rubens realizaría para él varios cuadros, incluyendo el mural del techo del Palacio de Whitehall en el Salón de los Banquetes en Londres, Inglaterra. Por esa época data su importante cuadro Alegoría de la Paz y la Guerra, actualmente en la Galería Nacional de Nova. Sería ese mismo rey absolutista, Carlos I, quien reunía todo el poder en su persona, convencido en su derecho a reinar gracias a un poder divino, a quien el pintor Anthony van Dyck, antiguo alumno de Rubens, inmortalizaría en sus cuadros. Terminaría decapitado en 1649 en la Revolución Inglesa, sembrando la semilla de rebelión que detonaría con la independencia del actual Estados Unidos y la Revolución Francesa. Rubens regresaría a Amberes, continuando su producción pictórica y casándose por segunda vez ya con 53 años en 1630 con Helena Formet, de 16 años, a quien conocía desde niña, y quien le daría 5 hijos. Poseía el estándar de belleza de la época: blanca, ojos saltones, entrada en carnes, con celulitis como símbolo de buena salud y lonjas que gritaban su buena posición social, convirtiéndose en su musa. Se cree fue su rostro el que aparece en el cuadro de las Tres Gracias, actualmente en el Museo del Prado, Madrid, España. Finalizada su etapa diplomática rodeado de honores, Rubens adquiere un castillo en una zona rural conocido como La Roca, cerca de Bruselas, capital de Bélgica. Padeciendo de gota crónica, en un tiempo donde proceden sus más violentas obras religiosas como el Martirio de San Livino, el dinámico pincel de Rubens se detendría el 30 de mayo de 1640 por una insuficiencia cardíaca, mientras realizaba el lienzo Andrómeda y Perseo, cuando contaba con 62 años. Sería enterrado en la iglesia de Santiago de la ciudad de Amberes. Su esposa Helena, embarazada, alumbraría en 1641, 8 meses después de la muerte del pintor, a una niña que se convertiría en monja. Se casaría nuevamente. Al fallecer, descansaría junto a su esposo Rubens, sus padres e hijos. Obra perdida. Sin piedad por los cambios del tiempo, parte de la obra de Rubens fue perdida o destruida. El bombardeo de Bruselas en 1695, el incendio del Real Alcázar de Madrid en 1734, el traslado de una obra por barco a San Petersburgo, Rusia, donde nunca llegó, para posteriormente 2 cuadros más ser destruidos durante la Segunda Guerra Mundial en Berlín en el incendio de la Torre Flak. El rey Felipe IV de España, cliente incansable quien decoraría sus palacios con los frecuentes encargos al pintor, sería el mayor comprador de los bienes del artista que se realizó tras su fallecimiento. Gracias a ello, el Museo del Prado en Madrid conserva la mayor cantidad de obras de Rubens en la actualidad. La paz por la que tanto trabajó Rubens sería efímera solo para consolidarse hasta 1648, sin llegar a verla. Su casa y su estudio en Amberes es convertido en el Museo Rubens, mientras su castillo, ahora Castillo Rubens, no está abierto al público ni recibe visitas turísticas. Es considerado monumento histórico desde 1948, formando parte del patrimonio cultural belga a partir del 2009. Rediseñado en un estilo renacentista flamenco por el propio pintor, su escudo de armas grabado descansa sobre la chimenea de la sala inmutable desde entonces. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.